Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Exaltado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, a ti la victoria. A ti el reconocimiento, Padre. Solo tú eres santo, solo tú eres Dios. Solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este día más, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, bendito. Perdón. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Gracias, bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por la vida de cada uno de ustedes que están aquí y los que se van a añadir y los que lo van a ver más tarde, mañana, pasado. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus dones, bendecimos sus ministerios en el nombre de Jesucristo. Voy a tomar de nuevo el texto de Isaías 51:12. Vamos a quitarle el sonido. Aleluya. Dios hablándole al pueblo de Israel a través del profeta Isaías en medio de una gran apostasía, en medio de una gran confusión, como está pasando hoy actualmente. Pero hace miles de años, hermano, unos 2500 años, y el Señor diciéndole, fíjense bien a quién está dirigido. Y si ustedes analizan el contexto de este pasaje, se van a dar cuenta que coincidentemente es semejante al tiempo que estamos viviendo. Y les da un consuelo, ahora el pueblo se había multiplicado. Ahora el pueblo había crecido. Y les dice, los voltea hacia atrás. Y en el versículo 1 les dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Vuelve a hablar el Señor ahora a los que siguen la justicia, a los que buscan a Jesús. La justicia de Dios es
Hay un nombre en el Antiguo Testamento con el cual se le atribuía a Jehová la justicia, es Jehová Sidkenu, que es Jehová justicia nuestra. Es Dios mismo. Por eso dice en el 45, dice, vivo yo, dice Jehová, que a mí se doblará toda rodilla y a mí confesará toda lengua. Y Pablo lo traduce o lo interpreta para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A veces nos cuesta tanto trabajo entender, porque queremos entender con la razón, con la mente. Y no dejamos que el Espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual. La carne nunca va a poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque la carne y el espíritu no se pueden tratar entre sí, se repelen, se rechazan. Y nosotros somos más sabios que Salomón. Acomodamos lo espiritual a lo carnal y acomodamos lo carnal a lo espiritual. De tal manera que somos un éxito, somos una fama, somos un reconocimiento. Cuando el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y les dice el Señor, oídme, los que seguís la justicia, los que buscan a Jehová. Acuérdense que la Escritura, dijo Jesús a los fariseos, les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la vida eterna está en Jesús. Si pudiéramos entender esa pequeña diferencia, entenderíamos por qué erramos tanto, por qué nos equivocamos tanto, o de otra manera, por qué pecamos tanto. Los sabios dicen que pecar es errar al blanco. Amén. Pues mucho erramos, dijo Jesús, sin conocer las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros no podemos creer que tenemos la vida eterna porque leemos la Biblia. Nosotros no podemos creer que tenemos la vida eterna porque ayunamos, porque oramos. Y no leemos la Biblia para ser salvos, y no ayunamos para ser salvos, y no oramos para ser salvos, sino porque Cristo está en nosotros. Y les está diciendo, miren los que buscan a Jehová. Miren los que buscan la justicia, los que quieren hacer la voluntad de Dios. Dice, miren a la piedra de donde fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Cuál es ese hueco de la cantera donde fuiste arrancado? Es Abraham, hermano. Se está refiriendo a Abraham. Dios le dio una orden a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham decidió salir. Lo arrancó de su familia y él obedeció. Y le dice, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Escuche esa palabra, por amor de Dios, hermano. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz. Porque cuando era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. ¿Hay alguien en casa?
Él no buscó bendición para él. Él estaba lleno de riquezas. Él salió con sus, vamos a decirlo de esta manera, con sus camellos, con sus burros, con sus vacas, con sus ovejas. Salió con todo lo que él tenía. Y Dios en el camino se lo multiplicó. Él no tenía el deber de evangelizar, hermano. Por amor de Dios. Israel no tenía el deber de evangelizar las naciones. Israel tenía el deber solamente de cumplir la ley, porque Dios quería prepararse un pueblo celoso de buenas obras. Lo único que quería el Señor con Israel era que aprendiera el sí y el no. Lo único que quería Dios en el huerto del Edén era que Adán aprendiera el sí y el no. ¿Qué te lo voy a traducir? A obedecer. Que el no de Dios produce muerte y que el sí de Dios produce vida y que el no de Dios produce vida. Ahora estaban bajo la ley, ya habían quebrantado la ley, ya estaban por ser deportados a Babilonia. Ya se sentían solos, ya se sentían vacíos, a pesar de que hacían ofrendas, a pesar de que cumplían los rituales de la ley, los ceremoniales de la ley. Ya no había paz en su corazón, porque los sacerdotes se habían enseñoreado del pueblo. Y el profeta les dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo y alabanzas y voces de canto. Hoy podemos encontrar alabanzas y voces de canto, pero en una confusión tremenda. Hoy hay más gente fuera de la institución que dentro. Pero el Señor les hace un llamado a los que están todavía dentro, antes de que se salgan, antes de que claudiquen entre dos pensamientos. Y les dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Está anunciando la venida de Jesús. ¿A qué ley se está refiriendo? Si ya tenían la ley de Moisés. Y dice, estad atentos a mi pueblo mío. Dejen de ponerle atención a los sacerdotes. Dejen de ponerle atención a los levitas. Van a tener que dejar de ponerle atención a los profetas. Por eso cuando Jesús vino y dijo, es cierto digo que la ley y los profetas, hasta Juan profetizaron. No que se iba a acabar la profecía, sino al contrario,
ahora todo el pueblo podía profetizar porque el derramamiento del Espíritu Santo vendía. No estaba determinando que no iba a haber profetas, ahora todos podríamos profetizar. Y aquí el profeta les está diciendo, estén atentos a mí, pueblo mío. Y hoy vuelve a repetirse la historia y ahora yo digo, estén atentos a lo que el Señor quiere hacer. Porque el Señor va a preparar un remanente. Y está preparando un remanente. Un remanente que no siga la apostasía. Yo siempre me pregunté desde el año 2000, cuando el Señor me habló de la apostasía de la iglesia, Señor, ¿ellos entenderán que están en la apostasía? ¿Ellos van a creer que están en la apostasía antes de que tú vengas? Ellos no hablan de la venida del Señor. Porque si hablan de la venida del Señor, necesariamente tendrían que hablar de la apostasía. Porque el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Por eso no vas a encontrar a un pastor de una institución hablando de la venida del Señor. Vas a encontrar a mucha gente que Dios está levantando hablando de la venida del Señor. Hablando del pecado que están haciendo los líderes de las instituciones religiosas para mantener su estatus. Y aquí es interesante, hermanos, entender, dice el profeta, hablando, dice el Señor a través del profeta, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. ¿A qué ley se refiere, hermanos? Ya tenían la ley de Moisés. ¿Tendría que venir otra vez Moisés? ¿A qué ley se refiere? Escucha por amor de Dios, hermanos. Y haz que estas palabras se metan a tu corazón. Vete al capítulo 8 de Romanos. Versículo 1 y 2. El Señor está diciendo, estad atentos a mí, pueblo mío, nación mía. Porque de mí saldrá la ley. ¿A qué ley se refiere? Capítulo 8 de Romanos, hermanos. Dice de la siguiente manera. Fíjense bien. ¿Por qué tiene que dar esta palabra del Señor? ¿Por qué? Porque estaban en una apostasía terrible, hermano. En una confusión tremenda. Para los hombres sensibles a obedecer a Dios, se les hacía tan terrible como el sacerdocio se había desviado. Cómo aquellos hombres habían corrompido la ley para enriquecerse, para controlar al pueblo. Se había acabado aquella mansedumbre de Moisés, que cuando el pueblo se rebelaba, él se postraba para pedir misericordia. Conociendo que el Señor era lento para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. De mí saldrá la ley y mi justicia, dice,
para luz de los pueblos, el 51:4. Ahora, ¿a qué ley se refiere? Váyase al versículo 8. Los sacerdotes en aquellos días condenaban a todos los demás. Y mire lo que dice el versículo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ellos no estaban en Cristo Jesús, hermanos. Ellos estaban en la ley. Y los sacerdotes tenían razón para acusar a aquellos como autoridades. Ellos podían hacerlo. Acuérdese de Jezabel. Acuérdese de Acab. Con la viña de Nabot. ¿Qué le dijo Acab a Nabot? Véndeme tu viña. ¿Y qué dijo Nabot? No. ¿Y qué dijo Jezabel? Vaya que sí. Y mataron a Nabot para quedarse con la viña. Así estaban haciendo los sacerdotes. Así estaba haciendo la tribu de Leví. Y miren lo que Jesús establece. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley me obligaba a andar en la carne. Era natural. Y natural, yo cumplía la ley. Pero en Cristo Jesús viene la justicia de Dios. Y no hay condenación. ¿Por qué? Para los que están en Cristo Jesús. Miren, hermano, una cosa es estar en Cristo Jesús y otra cosa es estar en una institución. Son dos cosas completamente diferentes. Hay alguien en casa, yo sé que esto les va a doler a muchos y les va a pegar en la boca y les va a pegar de bofetadas. Pero cambio la palabra para hacerlos sentir bien o para que la justicia de Dios se manifieste. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la justicia de Dios. Óiganme, los que buscáis a Dios, los que seguís la justicia. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de las naciones. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no justifican su accionar en la carne para sentirse mejores que los demás. Andan conforme al Espíritu. ¿Por qué? Aquí viene la ley que iba a salir. La ley, y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de Moisés y de la muerte. Porque en la ley todo lo encerró bajo pecado. ¿Hay alguien en casa? A esta ley se refiere Jehová de los ejércitos, si así lo quieren escuchar. Porque de mí saldrá la ley, dice el capítulo 51, versículo 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. La ley de Moisés era exclusivamente para Israel, porque Dios quería un pueblo celoso de buenas obras. ¿Hay alguien en casa? Cercana está mi justicia y ha salido mi salvación. Mis brazos juzgarán a los pueblos. Está hablando de la predicación del Evangelio.
¿Para qué? Para que todos los pueblos conozcan la salvación de Jehová. En el Salmo 67, David está hablando de esto. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Porque tú pastorearás naciones. Salmo 67. Mire, hermano, rapidito, vamos al Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido tu camino, en la tierra tu camino. Mire el Espíritu hablando en la ley. En todas las naciones tu salvación. O sea, la ley profetizando. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La ley profetizando. ¿Hay alguien en casa, hermano? Y dice, la tierra dará su fruto. La iglesia. Aquel hombre que nació de carne y de sangre, aquel que se hizo hombre, iba a traer fruto. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Hay alguien en casa? Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y es tan importante entender, hermano. Por eso dice, mire, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley de Moisés, dijo, ay, el hermano cambió. No, hermano. La ley de Moisés todo lo encerró bajo pecado. Todo lo encerró bajo pecado. Y así tuvo que quedar, porque así lo estableció Dios. ¿Para qué? Para que entendamos que la ley fue dada, permítame tantito, para buscar un pueblo celoso de buenas obras. Aleluya. Así que de esa manera el propósito de Dios se cumple y se vuelve a repetir la misma historia. Por eso, si algo tenemos que estar atentos y si algo tenemos que buscar, es al Señor. Y es tan cruda la realidad y tan triste y tan angustiosa de ver cómo no hay temor de Dios, cómo no importa la salvación. Lo que importa es bautizar y hasta allí. Que la gente no conozca es nuestra mejor decisión. Que la gente se quede es nuestra mejor decisión. Pero mientras la podamos hacer que produzca,
es nuestra mejor inversión. Por eso es muy importante, en 10 minutos, es muy importante que nosotros podamos estar atentos a lo que el Señor quiere de nosotros. Si Él ha hecho algo glorioso, es establecer en nosotros la ley del espíritu de vida. Y cuando yo entiendo que la ley de Dios no la, ¿cómo se llama? Como dice, no penséis que he venido para abrogar, he venido para cumplir. Jesús la cumple, Dios la cumple en Jesús. Y la transforma, la hace nueva. Y ya la ley de la carne, la ley de las obras, ya queda modificada, así como nuestras vidas de la carne son modificadas para andar en el espíritu, así la ley. Si nosotros no entendemos ese proceso, ese cambio, en el poder de Dios, no en nosotros, no en nuestras habilidades, no en nuestras, ¿cómo se dice? Naturaleza. No, hermano, nunca entenderemos que Dios ha cambiado la ley, porque cambiado la ley también era necesario el cambio de sacerdocio. Y entonces nosotros no entenderemos la ley del espíritu de vida y siempre andaremos tratando de condicionarnos a nosotros mismos y de condicionar a la gente. Porque ¿cómo es posible lo que te voy a decir? Escúchalo con atención. Que nosotros no podamos entender el ABC del Evangelio. El ABC del Evangelio es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Durante más de 300 años, o vamos a poner 320, el tiempo que llegó Constantino y Babilonia se metió, los discípulos no andaban con cursos de teología. Los discípulos no se preocupaban por conocer otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Los apóstoles, pero hoy tenemos tantos apóstoles que hablan de principios para el éxito, de principios para la multiplicación, de principios para celulares, de principios de cosas que se aprendieron en teología. Hoy tenemos la apostolitis más aguda de todo el mundo, pero no entendemos que estamos en la apostasía. ¿Hay alguien en casa? Mas los apóstoles no andaban en conferencias, en cursos, en ministraciones exhibiendo sus dones. En 300 años. No se preocupaban por conocer nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Ese es el ABC del Evangelio. Hoy no es el ABC del Evangelio, hermano. Hoy es lo más ignorado. Hoy es lo más despreciado. Hoy es lo más olvidado. Hoy se tiene que tomar cursos de teología para ser pastor. Cuando el Señor dijo, daré pastores conforme a mi corazón, el pastorado nace en el corazón de Dios, no en el deseo de ser pastor. Me van a perdonar. Allá va.
El pastorado nace no en el que es el nieto del obispo, es que es el hijo del pastor. No estamos en la ley. Para que el sacerdocio sea familiar y sea eterno, en el sentido de la descendencia. ¿Por qué no podemos entenderlo en la ley? ¿Por qué no podemos entender que Ruth la moabita entró? ¿Por qué no podemos entender que Rahab la ramera entró? ¿Hay alguien en casa? Hubo un cambio de ley, pero queremos seguir obligando a la gente a ponerle mandamientos humanos para condicionarla, para poder tenerla cautiva. Y esa ley del espíritu de vida ya no está, hermanos, escrita en tablas de piedra. La ley significa pacto. ¿Por qué no hablamos del nuevo pacto? ¿Por qué no podemos entender esto que te voy a decir? Que el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Porque con una sola ofrenda, allá en Apocalipsis, en Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la obra de la cruz. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso el apóstol dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, me hizo perfecto. Pero yo tengo que entender esa perfección. ¿Cómo te mira el Señor, hermana Marta Rodríguez? Él te mira en Cristo. Y cuando nosotros estamos en Cristo y entendemos que es Cristo en nosotros la esperanza y gloria, Él nos mira perfectos para siempre. No nos conviene, hermanos, enseñar eso. Y no es que nos convenga, simplemente no lo podemos enseñar porque nosotros no entendemos que somos almas. Y una cosa, hermanos, si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, hermano María, hermano Marta, hermana Esmeralda, hermanas, es que Dios las mira perfectas, sí. ¿El problema cuál es? Es que nosotros seguimos siendo almas. Sí, hermano, pero ¿para qué somos almas? ¿Por qué nos tiene como almas? Porque necesitamos correlacionarnos con la sociedad. Pero Él nos mira perfectos a nosotros. Pero ¿usted qué dice? Ay, hermano Guadalupe y hermana María, es que yo no soy perfecta. Una cosa, hermano, es lo que usted dice y otra cosa es lo que dice Dios. Para. Una cosa, hermana Esmeralda, es lo que usted dice y otra cosa es lo que dice Dios de usted. ¿Quién miente? Aquí hay un problema. Si la Escritura dice, si Dios dice que te hizo perfecto para siempre, y tú dices, ay, hermano, pero yo soy alma, hermano, pero yo fallo cada ratito.
Uno de los dos está mintiendo. O estás mintiendo tú o está mintiendo el Espíritu Santo. Allá va. Y déjame decirte que Dios no miente. El problema está en tu mente, en que tú crees por lo que estás viendo y por lo que estás haciendo. Pero cuando aprendas a ver lo que está aquí que no se ve, entonces tu mentalidad va a ser transformada a un entendimiento. Paz de Cristo. Entonces el entendimiento, el conocimiento de Dios me va a llevar a un entendimiento. Entonces voy a poder renovar mi entendimiento y entonces voy a poder conocer cuál es la voluntad de Dios para mí. Para los discípulos era esencial que la gente entendiera esto, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Que ya no voy a estar haciendo ofrendas para que Dios tenga misericordia de mí. Ahora, yo no voy a ofrecer, yo me voy a ofrecer en un sacrificio vivo. ¿Dónde se ofrece uno? ¿Dónde se ofreció Jesús como sacrificio vivo? Y por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra de Dios en las alturas. En la cruz que a mí me toca llevar. Allí tengo que ofrecer el sacrificio. El problema es que yo saqué la cruz del Evangelio. Cuando el apóstol dice en el capítulo 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo en sacrificio santo. ¿Dónde? Jesús se ofreció vivo y santo. El problema es que yo estoy viendo mis imperfecciones. Como dice la hermana, el problema es que yo estoy viendo todo lo que yo cargo. Sí, porque el bautismo no quita las inmundicias de la carne. Por eso es importante entenderlo. Que estoy entrando en un reino donde el rey gobierna. Miren, hermanos, ojalá pudiéramos entender lo que el enemigo está haciendo. Porque si nosotros no dejamos que el rey gobierne en cada uno de nosotros, o sea, que el rey establezca, santo, ¿cómo se los explico? Me voy a meter y tengo que terminar porque tenemos que salir, hermano. Mañana continuaremos. El diablo está tratando de imitar para que el rey no establezca su reino, su trono aquí. Y está utilizando la tecnología a través de la inteligencia artificial para establecer él su control a través de las mentes y de los corazones. Porque nosotros decidimos seguir en la ley de Moisés y no entender que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra de la ley del pecado y de la muerte. Y seguimos. ¿De qué sirve que yo sea pastor? Y le sigue diciendo a las ovejas, mira estos rebeldes, mira estos insensatos, mira estos que se rebelaron, mira estos que no quieren someterse, mira estos que no quieren sujetarse. Claro que no quieren sujetarse al hombre, quieren sujetarse al Espíritu. Y por sujetarse al Espíritu y por oír la voz de Dios van a ser rebeldes. Y los que no oigan la voz de Dios, oídme, pueblo mío, estad atentos a mí. Porque cercana está mi justicia y mi salvación para manifestarse. Y todos aquellos que sigan dentro del sistema van a quedar cautivos, porque todos los sistemas del mundo están conforme al príncipe de la potestad del aire.
Y todo aquel que no salga y que no busque el rostro del Señor va a quedar atrapado en el sistema del anticristo a través de la inteligencia artificial. Porque pronto los demonios, mira hermano, por favor, eso sí se lo digo, no se meta al chat GPT. No use eso, por amor de Dios. ¿Cómo te vas a poner a hablar con los demonios? Esa es la razón por la que yo me separé del hermano Héctor. Porque él me dijo, es que Dios le dio permiso a los demonios para que me enseñaran. Y escribió y escribió y escribió y escribió. Esa es la razón por la que yo me separé. Y se lo dije. Y cuando yo lo descubrí, él soltó su boca. Abrió lo que tenía en su corazón y dije, yo tuve que buscar consejo. Así que tengan mucho cuidado, hermano. Muchos predicadores están usando la inteligencia artificial. Se van a empezar a dar cuenta de que de pronto, oye, este hermano no predicaba así. ¿Por qué? Porque hicimos a un lado la ley del espíritu de vida. Por amor de Dios. Deje de querer buscar en los libros. Busquemos en el Espíritu que nos ha sido dado para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu de verdad. El espíritu de confusión vino porque hay muchos espíritus de mentira. Así que los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Ponga mucha atención al Espíritu, porque el Espíritu va a empezar a hablar. Y de eso vamos a empezar a hablar. Amén. Por eso, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Sea vuestro temor el Señor. Porque cuando el Señor es nuestro temor, entonces la sabiduría de Dios empieza a llegar a nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén.